La viruela del mono es una enfermedad infecciosa zoonótica causada por un virus ADN de doble cadena de la familia Poxviridae. Es endémica de algunas zonas de África. La transmisión entre humanos causó un brote epidémico mundial en 2022, especialmente entre hombres que mantienen sexo con otros hombres. El 41% de los casos en esta epidemia tenían HIV asociado, pero no es necesaria la inmunosupresión para el contagio. El contagio se produce por contacto con lesiones cutáneas de pacientes infectados, normalmente asociado a contacto sexual íntimo, aunque es posible sin el mismo. Puede contagiarse por contacto estrecho con alguien que tiene monkeypox, incluidas las personas con las que se comparte el hogar. Las manifestaciones clínicas del mpox comienzan con una erupción dolorosa en piel y mucosas, especialmente en la zona genital y oral, inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga. Para algunas personas, el primer síntoma del mpox es una erupción cutánea, mientras que otras pueden tener primero fiebre, dolores musculares o dolor de garganta. La erupción del mpox suele comenzar en la cara y extenderse por el cuerpo. También puede aparecer inicialmente en otras partes del cuerpo, en aquellas donde hubo el contacto, como los genitales. La erupción empieza como una llaga plana que se convierte en una ampolla llena de líquido que puede picar o doler. A medida que la erupción sana, las lesiones se secan, forman costras y se desprenden. Algunas personas pueden tener una o pocas lesiones cutáneas, mientras que otras tienen cientos o más. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo palmas de las manos y plantas de los pies, cara, boca, garganta, ingle, zona genital, ano. Identificar el mpox puede ser difícil, ya que otras enfermedades pueden presentar síntomas similares. Es importante diferenciar el mpox de la varicela, el sarampión, la viruela bovina, la viruela humana, las infecciones bacterianas de la piel, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias asociadas a medicamentos. Una persona con mpox también puede tener otra infección de transmisión sexual al mismo tiempo, como sífilis o herpes. Asimismo, un niño con sospecha de mpox también podría tener varicela. Por estas razones, es fundamental realizar pruebas para que las personas reciban atención médica lo antes posible y se prevenga una enfermedad grave y su propagación. La prueba de laboratorio de elección para el mpox es la detección del ADN viral mediante la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y las mejores muestras para el diagnóstico se obtienen directamente de la erupción, piel, líquido o costras, mediante un hisopado vigoroso. Si no hay lesiones cutáneas, se pueden tomar las muestras de la garganta o el ano. Por otra parte, los métodos de detección de anticuerpos pueden no ser útiles, ya que no distinguen entre los diferentes ortopoxvirus. Normalmente, la viruela del mono es una enfermedad con buen pronóstico, que se autolimita en 2 o 3 semanas de duración, y la mayoría de las personas se recuperan por completo. Pero algunas personas con mpox se enferman gravemente. Por ejemplo, la piel puede infectarse con bacterias, lo que provoca abscesos o lesiones cutáneas graves. Otras complicaciones incluyen neumonía, infección corneal con pérdida de visión, dolor o dificultad para tragar, vómitos y diarrea que causan deshidratación o malnutrición, e infecciones en la sangre, sepsis, del cerebro, encefalitis, del corazón, miocarditis, del recto, proctitis, de los órganos genitales, balanitis, o de las vías urinarias, uretritis. El mpox puede ser mortal en algunos casos. Las manifestaciones oftalmológicas de la viruela del mono se denominan técnicamente enfermedad oftálmica relacionada con la viruela del mono, o también más simplificado, mpox ocular.
La afectación ocular del mpox es rara. En algunos casos puede pasar desapercibida y normalmente se asocia a otras afectaciones cutáneas o mucosas, aunque también puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. El mpox ocular es principalmente una enfermedad externa que afecta a la conjuntiva, la córnea, los párpados y la región periorbitaria con la aparición de vesículas y pústulas, aunque recientemente se ha descrito también la uveitis anterior. La evolución del mpox puede ser larga. En los casos persistentes, el mpox ocular puede estar presente hasta 6 semanas después del inicio de la viruela del mono. El comportamiento clínico de la queratoconjuntivitis por la viruela del mono es superponible al de la queratitis herpética. Es normalmente unilateral y son posibles las recurrencias. La conjuntivitis se encuentra en el 20% de los pacientes y las alteraciones conjuntivales que podemos ver son reacción folicular, lesiones vesiculares o papulares, pseudomembranas, ulceración conjuntival o nódulos subconjuntivales. Cuando la córnea está afectada, el mpox puede causar cicatrices corneales graves que pueden provocar pérdida de la visión. Las lesiones por el virus de la viruela del mono que podemos observar en la queratitis son úlceras corneales geográficas, queratitis ulcerativa periférica, queratitis inmune estromal o endotelial, endotelitis, queratitis neurotrófica, que suele producir defectos epiteliales persistentes, edema corneal, limbitis y estafiloma corneal. El objetivo del tratamiento del mpox es controlar la erupción, aliviar el dolor y prevenir las complicaciones. La atención temprana y de apoyo es fundamental para controlar los síntomas y evitar problemas mayores. Vacunarse contra el mpox puede ayudar a prevenir la infección. Es la profilaxis preexposición. Se recomienda para las personas con alto riesgo de contraer mpox, especialmente durante un brote. Los grupos que pueden tener un alto riesgo de contraer mpox incluyen personal sanitario y de atención social con riesgo de exposición, personas que viven en el mismo hogar o en la misma comunidad con alguien con mpox, incluidos los niños, personas con múltiples parejas sexuales, incluidos los hombres que tienen sexo con hombres, y trabajadores sexuales de cualquier género y sus clientes. La vacuna también puede administrarse después de que una persona haya estado en contacto con alguien que tiene mpox. Profilaxis postexposición. En estos casos, la vacuna debe administrarse antes de los 4 días posteriores a contacto con la persona infectada. La vacuna puede administrarse hasta 14 días después si la persona no ha desarrollado los síntomas. En pacientes con enfermedad grave o con riesgo de desarrollarla, algunos antivirales han recibido autorización de uso de emergencia en algunos países y se están evaluando en ensayos clínicos. También se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa contra la viruela para el tratamiento sistémico. Hasta la fecha, no existe un tratamiento antiviral eficaz comprobado para el mpox. Es prioritario continuar la evaluación de terapias en ensayos clínicos rigurosos y centrarse en optimizar la atención de apoyo para los pacientes. Aparte del tratamiento de la infección general por mpox, a continuación vamos a comentar el tratamiento específico de la queratoconjuntivitis debido al virus de la viruela del mono. Comenzaremos mencionando que la lubricación intensa se ha utilizado históricamente para el tratamiento de las manifestaciones oculares de las infecciones por ortopoxvirus, incluido el mpox virus. También se ha usado el tecovirimat, que es el antivírico con más eficacia frente al virus, aunque su uso es controvertido. El colirio de trifluridina también se ha utilizado en la queratoconjuntivitis por mpox. Los antibióticos tópicos son necesarios para la profilaxis de los defectos epiteliales o por la sobreinfección bacteriana. En los casos más severos, incluso puede ser necesario el trasplante corneal debido a perforación corneal o por rehabilitación visual.